Listo, ya estamos grabando. Okey. Pues bueno, por ahí ya hice llegar el tema de los roles, que de hecho por aquí se nos, está uniendo una persona nueva que, pues bueno, por ahí te voy a mandar mensajito para ver si te podemos todavía colar con alguno de los roles que ya están asignados. Este, y pues no sé si tengan alguna duda respecto de los roles. Me preguntó por ahí alguien muy preocupado que si empezábamos hoy con las simulaciones, no, hoy todavía no, este, porque precisamente, pues, primero tengo que explicar, ¿no?, el tema de cómo van a ser las dinámicas, este, y principalmente, pues, todavía falta, ¿no?, porque, pues, recibieron o les mandé la información, pues, de las generalidades de cada caso, pero, pues, les faltan los expedientes simulados, ¿no? Porque, pues, una cosa son las instrucciones y otra diferente, pues, es, pues, el expediente sobre el que van a trabajar. Entonces, ese todavía falta, ¿no? Que se los haga llegar. Yo creo que se los estaré haciendo llegar, en cuanto terminemos ahorita la sesión del día de hoy. Y, pero quería saber si tenían alguna duda, ¿no? El orden igual de cómo vamos a empezar las simulaciones, yo creo que ahorita que, terminemos esta parte de la sesión teórica, ya les estaré diciendo cómo vamos a empezar, porque, técnicamente, pues son, 2 audiencias cortas y 3 audiencias largas. Entonces, técnicamente, porque son 3 días, pues es miércoles, jueves y el próximo lunes, porque el viernes es inhábil. Entonces, yo lo que recomiendo es que podamos desahogar las próximas 2 audiencias cortas, ¿no? Que es, si no me recuerdo, es la mercantil y la laboral, y, para el día de mañana, ¿no? Que además nada más son 2 personitas ahí las que se tendrían que preparar, pero, pues, digo, relativamente está más sencillo. Y ya para las audiencias un poquito más complejas, ¿no? Que sería la civil, la penal, la familiar, pues, esas ya las podemos desarrollar lo que sería el jueves y el lunes, ¿de acuerdo? Dependiendo qué tanto avancemos el día, jueves, desarrollaremos 2 audiencias o solo una, ¿no? Porque por ahí, en una, ocasión por ahí anterior, yo quise programar 2 audiencias, ¿no? En un mismo día, ¿no? Como ya igual con los mismos vicios que los juzgados reales, ¿no? Y pues no nos dieron por ahí los tiempos. Entonces, igual aquí va a depender, ¿no? Mucho de, pues, qué tanto uso de la voz hagan ustedes para ver si nos van a dar bien los tiempos. Y pues bueno, no hay buscar tratar de dirigir lo mejor posible el debate. Pero digo, a grandes rasgos, falta todavía información que les haga llegar, que insisto, eso lo vamos a ver ahorita que terminemos la sesión teórica. Entonces, si de momento no hay dudas respecto de los roles, abro presentación y empezamos. Listo. Nos quedamos aquí ayer, ¿no? Respecto de les comentaba yo, ¿no? Que no quería entrar al tema porque, pues, es un tema amplio, respecto a lo que es, interrogatorio y contrainterrogatorio, que realmente podemos hablar que son 4 fases dentro de esta dinámica de la testimonial, que por dinámica de testimonial considerémoslo de una forma laxa, ¿no? En el sentido de que se desarrollan bajo las reglas de la testimonial, obviamente los testigos, pero también el interrogatorio de los peritos y, pues bueno, conforme a criterios y varias por ahí, y pues sí, principalmente, ¿no? Criterios de algunos juzgadores, lo que viene a ser un poquito la confesional, que, insisto, para lo que es el Código Nacional, pues deja de considerarse como tal una confesional, sino es más bien la declaración, de parte propia y de la otra parte. En un momento determinado, aquí la regla ya no es tanto de preguntas cerradas, o más bien de posiciones propiamente, ¿no? Como en la confesional estábamos acostumbrados, sino que podemos desarrollar ya sea un interrogatorio abierto o uno cerrado. Entonces,
Obviamente, pues, por cuanto a lo que son testigos, peritos, terceros en general, podemos hacer un interrogatorio directo, que ese sí es el obligatorio, ¿no? El oferente tiene que desarrollar un interrogatorio directo, pero las otras 3 fases podemos decir que son opcionales, ¿no? Que es el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio. ¿Por qué son opcionales? Porque de alguna manera, pues, y esto depende mucho por estrategia. Si nosotros vemos que del examen directo, el testigo, el perito, pues, realmente no dijo nada, ¿no? Hay veces en las que es mejor no hacer un contrainterrogatorio que hacerlo, nada más, ahora sí que nada más por hacerlo y terminar a lo mejor perfeccionando la prueba. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Nada más que, pues ir desarrollando, ¿no? ¿Cuál es la información? ¿Para qué se supone que ofreció el testigo la otra parte? Y ya sobre eso nosotros vamos a ver si realmente hay la necesidad o no de desarrollar un contrainterrogatorio. Ahora, si la contraparte desarrolla algún contrainterrogatorio y ponen aprietos a nuestro testigo o a nuestro perito, eh, pues sí va a haber necesidad de desarrollar un examen redirecto. Igual, ¿no? Es una cuestión opcional. Pero si nosotros estamos viendo que a lo mejor tuvo ciertas complicaciones nuestro perito, nuestro testigo, en el contrainterrogatorio, nosotros podemos buscar que el redirecto pues vaya orientado a lo mejor a hacer algunas precisiones que, sean necesarias. Y obviamente, pues bueno, a su vez, si nosotros desarrollamos un buen examen redirecto, la contraparte puede volver a buscar, a refutar con el recontrainterrogatorio. Y ahí acaba, ¿no? Porque si no sería un cuento de nunca terminar, pero, digo, realmente eso es importante. Ahora, algo bien importante que, sobre todo para los que estamos muy acostumbrados a los sistemas escritos, es que nosotros, como parte oferente, en el examen directo tenemos que hacer, lo que se le considera como la acreditación del testigo. ¿Qué significa esto? Que al inicio del interrogatorio, lo que nosotros tenemos que buscar es acreditar cuál es la calidad de nuestro testigo, es decir, eh, por qué medio, ¿no? O por qué él está compareciendo, ¿no? Lo que se considera la razón del dicho, ¿no? Pero esto más bien desarrollado a través de preguntas directas, en el sentido de, pues, que diga, ¿no? Por qué en un momento dado está presentándose al tribunal a, pues, a desarrollar un testimonio, ¿no? Cómo es que se haya percatado o no de los hechos, si tiene algún tipo de relación con las partes. Vaya, o sea, esto que normalmente, pues, lo hacía el juzgado de oficio, que ojo, me ha tocado en algunas audiencias que todavía lo llegan a hacer, sobre todo, por ejemplo, me tocó por ahí en una audiencia laboral, donde todavía el juzgador, antes de que arrancáramos con el examen directo, pues hizo estas preguntas, ¿no? De que si tenía, alguna relación de amistad o enemistad con las partes, si había dependencia económica y, pues, bueno, estas preguntas que normalmente, pues, son parte, ¿no? De esta acreditación para ver si el testigo, pues, realmente es imparcial de alguna manera. Entonces, si el juzgado no lo hace, esa parte de la acreditación, pues nosotros la tenemos que desarrollar. Ahora, también algo importante a considerar es que para evitar confundir al testigo, nosotros tenemos que indicarle si lo que vamos a hacer son preguntas abiertas o cerradas. Normalmente en el examen directo lo que se busca es que sean preguntas abiertas, es decir, que el trabajo del testigo sea descriptivo, ¿de acuerdo? Eso es importante, porque si no es descriptivo y pues cerramos preguntas a un sí o un no, pues realmente el trabajo del testigo no va a servir de mucho. E incluso pudieran llegar a objetarnos nuestras preguntas en el sentido de que pues son orientativas, realmente pues le estamos dando la respuesta en la pregunta y pues únicamente el testigo se está limitando a afirmar o negar los hechos que nosotros en la pregunta le estamos dando. Entonces, pues no, eso idealmente no hay que hacerlo, ¿no? Sino que, insisto, preguntas abiertas en el directo. En el contrainterrogatorio, ojo, primero que otra cosa, se limita la materia de las preguntas. ¿A qué? A las respuestas. El contrainterrogatorio no puede agregar situaciones o hechos o preguntas que no hayan tenido relación con el examen directo. Entonces, eso es bien importante. Lo mismo sucede con el redirecto y el recontrainterrogatorio. El redirecto no puede integrar preguntas nuevas, novedosas. Tiene que ser relacionado a lo que se contestó en el contrainterrogatorio. Y lo mismo sucede con el recontrainterrogatorio.
tiene que ser relacionado a las respuestas del redirecto. Entonces, precisamente por eso se acota mucho su uso, ¿no? O sea, realmente, a mí, al menos en la práctica, no me ha tocado ver, llegar hasta un recontrainterrogatorio, pero, insisto, no hay que descartarlo, pero sí hay que ser muy puntuales en el sentido de que las preguntas van limitadas. O sea, no podemos ir agregando preguntas nuevas en el sentido de que sean novedosas principalmente, ¿no? Insisto, va muy acotado desde el contrainterrogatorio al tema de qué es lo que contestó el testigo y sobre la misma línea, redirecto y recontrainterrogatorio. Ahora, vamos a ver de forma particular un poquito más el tema del contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque en un momento determinado es el que, pues bueno, de alguna manera, pues tienes un poquito más de libertad para, pues, usar ciertas técnicas de litigación. ¿En qué sentido? Principalmente porque en el contrainterrogatorio, como el objetivo principal es desacreditar al testigo, pues se nos permite, por ejemplo, el uso de preguntas sugestivas. Entonces, eh, incluso, de hecho, muchos, doctrinarios consideran, ¿no?, que la línea de preguntas sugestivas son las idóneas en el contrainterrogatorio, porque permiten confrontar al testigo con sus afirmaciones, es decir, sobre lo que él ya declaró, pues, únicamente y justamente por eso se hace la limitación a la forma en la que debe de contestar el testigo, ¿no?, indicando sí o no, y ya después aclarar, ¿no? Digo, si lo comparamos con los sistemas actuales, ¿no?, podríamos considerar que al testigo casi, casi le estamos haciendo una prueba confesional, pero obviamente, pues, va relacionado a lo que ya haya declarado, ¿no? Y sobre de eso podemos hacer, insisto, preguntas cerradas y ya en su momento, pues, así que normalmente es para dar la estocada, pues, hacer una pregunta abierta. Entonces, obviamente, pues, esto tiene que ser, usando en un momento determinado una línea de interrogación para que el testigo pueda llegar, pues, a declarar, ¿no? O que no conoce de forma directa los hechos. Obviamente, pues, esto, podría considerarse de muchas maneras, ¿no? ¿En qué sentido? Principalmente, establecer de qué manera vamos a buscar desacreditar al testigo. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos, supongamos, ¿no? De Ay, no sé, se me ocurre, ¿no? La típica, sobre todo en materia laboral, que es muy común, ¿no? Que al trabajador siempre lo despiden en la puerta de entrada de su fuente de trabajo y por ahí van pasando muchas personas que se percataron y pues una de esas muchas personas que pasaron por ahí, pues se presentó como testigo. A mí me ha tocado hacer interrogatorios, más bien contrainterrogatorios en ese sentido, y en esos casos lo que al menos yo solicito, lo que pido al testigo es que me dé detalles. ¿En qué sentido? Pues bueno, en un momento determinado, por ejemplo, ¿no? Que me describa cómo es la fachada de la fuente de trabajo, ¿no? O sea, algo tan simple de, okey, bueno, pues a lo mejor, pues que me pueda describir, ¿no? Y algo tan simple como eso que muchas veces, las contrapartes, sobre todo cuando son testigos falsos, pues no los preparan. Entonces, hay veces en las que a lo mejor un testigo te puede decir que es un portón negro y otro testigo te va a decir que es una reja, ¿no? O que no hay puerta o que no sé, ¿no? Entonces, ahí en este tipo de situaciones siempre es útil preguntarle a nuestros clientes si ubica los testigos, o sea, si el testigo realmente puede ser veraz, ¿no? Que le consten los hechos o no, para que justamente sobre esa línea, pues uno pueda ya sea hacer preguntas cerradas o abiertas buscando detalles, ¿de acuerdo? Entonces ahí va a depender mucho la estrategia. Entonces, también podemos hacer preguntas, por ejemplo, sobre capacidad de percepción. Y esto puede ser muy útil, por ejemplo, en materia penal, donde en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hechos que hayan sucedido en la noche, ¿no? Pues, pues, qué tanta iluminación había, ¿no? Si vio de forma directa, ¿no? Y sin lugar a dudas de que la persona que está señalando, ¿no? Que cometió el delito, pues, realmente haya sido, ¿no? Entonces, preguntar, ¿no? Más o menos a qué distancia se encontraba de los hechos, situaciones que pudieran hacer pensar que a lo mejor, pues, la visión, ¿no? Del testigo, pues, a lo mejor no es del todo fiable, en el sentido de que, pues, sería inverosímil, ¿no? Que realmente alguien pueda darse cuenta de cierta cantidad de detalles que hay veces que llegan a declarar y que es complicado que se puedan corroborar, ¿no? Porque si, por ejemplo, hablamos
¿no? De que un testigo se encontraba a 100 metros mientras vio que le quitaba el celular a otra persona, pues 100 metros hablamos más o menos de una distancia de un campo de fútbol, ¿no? Y pues, ¿qué tanto detalle puedes ver para ver que efectivamente una persona le quitó el celular a otra? Digo, son pequeños detalles que pueden hacer la diferencia para establecer la credibilidad del testigo. También, de alguna manera, con el contrainterrogatorio podemos buscar revelar sesgos o intereses, ¿no? ¿En qué sentido? Que de alguna manera, a lo mejor, con su declaración o que en un momento dado con, eh, pues, beneficiando, ¿no? Al a su oferente, pues, se va a llevar algo, ¿no? Que va a tener por ahí, pues, algún beneficio indirecto. Y esto, por ejemplo, sucede mucho, en materia laboral con lo que son los trabajadores de confianza del patrón. De hecho, por eso, precisamente, la forma en la que se valoran estas testimoniales, pues, es siempre en perjuicio de su oferente, ¿no? O sea, si la riegan, es en pleno perjuicio del oferente. ¿Por qué? Porque se entiende que tienen un interés de por medio. Obviamente, pues, si su fuente de trabajo no es condenada al pago de una resolución que pudiera poner en riesgo por ahí su estabilidad en el empleo, pues, se entendería, ¿no?, que hay cierta tendencia hacia el beneficio con su testimonio. Y por ejemplo, ¿no?, a mí para contarles un pequeño caso que me llegó a suceder, y eso es algo que yo no me enteré ya hasta que estábamos en la audiencia. Yo llevé a una señora que en su oportunidad, pues, contrató por ahí un albañil para que le hiciera una loza en un cuarto que tenía por ahí. Y, pues, el albañil, pues, lamentablemente, muy mal trabajo le hizo, y, pues, la loza se le cayó. Entonces, pues, la señora, pues, todavía, ¿no?, relativamente, pues, buena onda, ¿no?, diciéndole que, pues, ni modo, ¿no?, o sea, pues, ya había pasado, que, pero, pues, que sí esperaba que le reconstruyera, ¿no? O sea, todavía dándole la oportunidad, ¿no? De que, volviera a intervenir en la obra y, y que, pues, volviera a hacer, ¿no? La loza. Obviamente, pues, sin el pago correspondiente, ¿no? Ya mucho iba a hacer la señora con volver a poner el material. Entonces, pues, este señor, pues, obviamente no le gustó, ¿no? Que iba a tener que trabajar sin paga y, pues, la demandó laboralmente, ¿no? Por despido injustificado. Y, y en su momento, pues bueno, ¿no? Me tocó por ahí en su momento interrogar a esta persona, al albañil, y por ejemplo, ahí lo que yo llego a hacer, ¿no? Obviamente, pues es negar la relación de trabajo, pero, por ejemplo, lo que podemos hacer ciertas veces, ¿no? Para el tema de carga de la prueba, pues es establecer, pues, cuál es la naturaleza de la relación verdadera, ¿no? Cuando hablamos de una relación de trabajo, es una relación personal subordinada. ¿Por qué personal? Porque, pues, bueno, es el trabajador quien directamente presta sus servicios al patrón. Y justamente ahí fue donde le pegué en el interrogatorio, porque de alguna manera yo lo que buscaba era que esta persona declarara que él llevó, personas para ayudarlo, ¿no? Que no fueron contratadas por mi clienta, sino que fueron llevadas por él. Entonces, pues, ya de ahí, el tema de personal, ¿no? Una relación personal subordinada, pues, ya no entraba, ¿no? Y también le pregunté relacionado a sobre la subordinación, si él recibía órdenes directas de la señora de cómo hacer su trabajo, y, pues, él contestó que no, que, pues, él nada más le decían qué es lo que tenía que hacer y él lo hacía. Entonces, le fue muy mal. Pero, cuando ofrezco yo mis testigos, uno de ellos, pues, era el hijo de la señora, pero lo que yo no sabía es que él vivía con ella, él vivía ahí. Entonces, obviamente, cuando menciona, ¿no? Que, pues, el tema ahí de que, pues, él pudiera haberse beneficiado con la, pues, con la reconstrucción o no de ese cuarto, pues, yo así como que, ay, que no me lo vayan a contrainterrogar en ese sentido. Y digo, afortunadamente no lo hicieron, no sé si a la abogada se le pasó, no, digo, realmente ahí no sé qué pasó por la cabeza de los abogados del señor. Digo, yo creo que a lo mejor desde que vieron cómo salió con su declaración, pues no salieron bien, muy contentos que digamos. Entonces, pues, realmente ya en las testimoniales, pues, no hicieron mucho, de hecho, no hicieron contrainterrogatorio ninguno. Y, por ejemplo, ahí fue una buena oportunidad que pudieron haber tenido de establecer que, mi testigo tenía un sesgo, porque tenía un interés en el asunto. O sea, a lo mejor él declaró en su momento que no tenía ningún interés, pero la realidad es que sí, o sea, él se hubiera visto beneficiado.
con el resultado de ese procedimiento. Entonces, insisto, de repente son cositas ahí interesantes, tiene que buscar, pues, cómo arrancarles, ¿no? La verdad a los testigos o, pues, así que meter el dedo en la llaga, ¿no? Cuando ya la regaron y, pues, tratar de ahondar sobre la situación que, pues, si ya la regaron, pues, ahora sí que enlodarlos completos, ¿no? O sea, que se verifique realmente que hay un interés o que realmente no conocen los hechos. Y ahora, otra situación bien importante en el contrainterrogatorio, y eso se llega a dar en ocasiones en algunas, audiencias, pues tratar de buscar mantener un cierto respeto, pero firmeza con el contrainterrogatorio. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente, pues, el testigo no es nuestro. Ah, ahí ya de por sí, pues, vamos a tener como que cierta resistencia, ¿no? Obviamente, pues, ahí va a haber un sesgo, obviamente, negativo hacia el abogado que lo está contrainterrogando y obviamente, pues, va a tener todas las dudas del mundo de contestar las preguntas que le hagamos, ¿no? Porque, pues, obviamente va a considerar que, pues, va a depender mucho, ¿no? Cómo nos conteste si la va a regar o pudiera perjudicar a su oferente. Entonces, existe, pues, esta técnica de lo que es el testigo hostil, ¿no? Que, pues, es tratar de presionar al testigo hacia una respuesta, ¿no? Incluso utilizar al propio órgano jurisdiccional para que, pues, busque que aperciba al testigo de que responda a lo que se le pregunta, ¿no? Porque hay veces que el testigo busca, pues, por ahí darle la vuelta a la respuesta, evasivas. Entonces, por eso es necesario tener cierta firmeza, ¿no? En la forma en la que desarrollamos el contrainterrogatorio, y con respeto finalmente, ¿no? Porque insisto, eh, podemos ser asertivos, ¿no? Que la asertividad es, pues sí, tener este tono firme, ¿no? Pues de alguna manera, pues no de autoridad, porque pues finalmente ante ellos no somos una autoridad, somos partes iguales, ¿no? En el procedimiento, pero sí hacer valer, pues esta este nivel, ¿no? De que, pues, bueno, yo soy el abogado de la otra parte y el interés que yo estoy buscando proteger es el de mi cliente, ¿no? Entonces, si tú me lo vas a complicar, pues, haré uso de las medidas de premio necesarias, pues, para buscar que ese objetivo se cumpla. Entonces, pues, nada más eso, ¿no? Porque me ha tocado por ahí también en alguna ocasión que se pelean con el testigo en la audiencia y, pues, no. Digo, ahí finalmente, pues, obviamente el juez es el que termina poniendo orden y apercibiendo a todos para que se conduzcan con respeto. Entonces, pues no caer en eso, nada más ser asertivo, sí, sin caer en lo grosero, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, tenemos ciertas estrategias específicas al momento de desarrollar los, el testimonio en general. Eh, hay varias que contemplan la doctrina. La primera de ellas, al menos que tengo por aquí, es el refresco de memoria o apoyo de memoria, que esta, por ejemplo, es muy utilizada en el proceso penal, sobre todo cuando hablamos de declaraciones previas. Entonces, pues, por ahí, pues, en el proceso penal, pues, recordemos, ¿no?, que tenemos por ahí muchas veces las declaraciones que llegan a ser, en la etapa de investigación, ¿no?, antes de juicio oral. Entonces, muchas veces, ya cuando llegan a juicio oral, ¿no?, ya cuando dejan de ser un dato de prueba y se convierten en un medio de prueba, y, pues, muchas veces, pues, ya los testigos ya empiezan a desvariar con situaciones que a lo mejor ya no son las que realmente ellos habían declarado. Y hay veces que esto está en perjuicio del oferente. Entonces, el propio oferente es el que pudiera llegar ahí a indicar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, ¿no? En apoyo a la memoria, pues, recordemos, ¿no? ¿Qué fue lo que declaraste ante el Ministerio Público con fecha tal, ¿no? Si reconoces, la firma en tu declaración, ¿no? Y incluso, de alguna manera puede pedirse que lean ciertas partes de su, declaraciones previas. Esto también, por ejemplo, llega a funcionar con la otra estrategia, ¿no? Que es, superar contradicción o aclaración de inconsistencias, o también evidenciar contradicciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera es justamente confrontar lo que está diciendo o lo que dijo durante el desahogo de juicio oral con lo que dijo previamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto me tocó por ahí en alguna ocasión en una audiencia penal, que un policía se supone que era el que había hecho la detención en flagrancia, pues nada que ver.
lo que en su momento empezó a declarar con lo que ya había él hecho en su reporte. Y pues bueno, ahí el Ministerio Público buscó, ¿no?, hacer ciertas aclaraciones, pero pues no, o sea, realmente sí había muchas inconsistencias que, bueno, finalmente, este, pues se logró por ahí un buen resultado, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Insisto, en estos casos, y como se los comenté el día de ayer, pues llevar su expediente preparado, ¿no? O sea, preparar nuestra audiencia de forma previa para que podamos, pues, tener a la mano justamente estas bases y en un momento determinado, pues sí tener esta, facilidad, ¿no? De alguna manera para, ya sea, evidenciar la contradicción, superar la contradicción o, buscar de alguna manera que se apoye, para que, pues, pueda hacer una declaración lo mejor posible en el caso de que sea el testigo propio, ¿no? El que la está regando por ahí. Entonces, digo, en un momento determinado sí es importante, insisto, establecer primero el reconocimiento de esas declaraciones previas, eh, e insisto, ¿no?, que en un momento determinado se puede pedir que se haga lectura de estas, declaraciones previas. Ojo, no hay que abusar de esa parte, no podemos pedirle tampoco a los testigos que hagan la lectura completa de sus declaraciones, sino sobre puntos muy particulares, para que ya sea para evidenciar contradicción, para superarla, ¿no? Pero, sí hacerlo de esa manera para justamente, pues, que no se haga, pues, demasiado pesada la audiencia también, ¿no? Porque por mucho que pensemos que nos pueda llegar a beneficiar, ¿no?, que se relea a lo mejor una declaración previa completa, pues, la verdad es que no, muchas veces es nada más como que atacar al punto específico y únicamente hacer las precisiones necesarias sobre los puntos particulares, ya sea, insisto, para superar contradicción o para evidenciarla. ¿Alguna duda con esta parte? Sí, usted en su conocimiento y en su experiencia, ¿cómo ha logrado identificar bueno, un abogado ya con más experiencia logra identificar fácilmente, pero a veces he notado tanto los jefes que tengo actualmente como compañeros que me llevan más años de experiencia que lo notan al inmediato y después me comentan, después de ser oyente dentro de una audiencia en un mercantil, me dicen, ¿observaste? Estaba contradiciendo, y a veces a mí me cuesta mucho trabajo, siendo sincero, como usted ha logrado observar esos puntos para usarlo a su favor y que pues todo ello pues camine más bien hacia pues un buen término, no sé cómo usted le ha hecho, y gracias por el tiempo de responder mi pregunta de antemano. No te preocupes. Fíjate que en estos casos, principalmente, pues, es práctica y experiencia. Fíjate que por eso es muy importante ir apuntando qué es lo que van contestando los testigos. O sea, el momento de una audiencia y sobre todo el desarrollo de testimoniales, es una parte que es muy estresante como litigante, ¿no? Eso sí te lo puedo decir, ¿no? Cuando eres el abogado a cargo de desarrollar la audiencia, es bastante estresante porque tienes que poner atención a todos los detalles posibles. ¿En qué sentido? Desde si la forma en la que está contestando el testigo es muy mecánica, ¿no? O sea, llamémoslo que, pues, pareciera, ¿no? Y es evidente muchas veces, ¿no? Cuando el testigo, pues, trae un guión que está siguiendo, ¿no? Que pareciera que se memorizó por ahí una versión de los hechos. Entonces, son estos detalles, ¿no? Los que de repente, pues, hacen que uno se percate de ciertas, pues, llamémoslo, ¿no?, situaciones anómalas, ¿no? En el sentido de que, pues, no es normal que, por ejemplo, ¿no?, en un caso mercantil que sepan, ¿no?, que el 7 de junio del 2000, no sé, del 2014, ¿no? O sea, hablamos de hace 12 años, ¿no? Recuerde con toda precisión cómo fue que sucedieron las cosas. O sea, son situaciones que dices, por muy buena memoria que tengas, ¿no? O sea, suena falso, ¿no? Entonces, buscar de alguna manera que se haga evidente, ¿no? Que a lo mejor hay un aleccionamiento, ¿no? O en un momento determinado que hay una contradicción, que la contradicción esa la vamos a poder ubicar haciendo las anotaciones necesarias de qué es lo que va respondiendo el testigo. Entonces, si entre uno y otro van variando alguna forma, algún tipo de versión de cómo sucedieron los hechos, sobre de eso ponemos el dedo en la llaga. Entonces, por eso es muy importante, e insisto, o sea, sí realmente sí les puedo decir que son audiencias
muy estresantes, ¿no? En el sentido de que, pues, te requieren, pues, una concentración, absoluta en lo que estás haciendo, ¿no? De escuchar bien qué es lo que está diciendo el testigo, ¿no? E incluso ir pensando y preparando de alguna manera, por ejemplo, si es el testigo ofrecido por la otra parte, si vamos a hacer un contrainterrogatorio e ir pensando qué información es la que necesitamos, porque ese es, pues, un dato importante, ¿no? Como un consejo que les puedo yo dar. No piensen como tal en la pregunta que quieran hacer, sino más bien cuando ustedes busquen hacer un contrainterrogatorio o incluso en el propio interrogatorio directo. Las preguntas, o más bien, la forma en la que ustedes vayan a dirigir las preguntas que sea por cuanto a objetivos de información. ¿Qué información es la que quieren ustedes obtener? Y sobre de eso, ustedes, pues, ya al momento de verbalizarlo, pues, van a, pues, pensar, ¿no?, en alguna pregunta particular para obtener esa información. Entonces, yo creo que eso es lo más importante ahí, ¿no? Establecer cuál es la información que desarrolló el testigo, si si se comparte con otro testigo previo o incluso con los hechos desarrollados, ya sea en la demanda, en la contestación, y sobre eso, pues, evidenciar, algún tipo de contradicción. Entonces, esas, insisto, es una cuestión de mucha práctica, pero también al momento de la audiencia es una cuestión de mucha, responsabilidad y mucha concentración. Entonces, muchas veces como oyente, ¿no? Y me pasó a mí en su momento, ¿no? Cuando me tocó pasar por ahí en mi etapa de pasante también, eh, pues, que me llevaban a las audiencias, ¿no? Y, pues, uno a lo mejor, pues, al principio, pues, no pone mucha atención, ¿no? Entonces, de repente esos detallitos se nos llegan a pasar, pero, pues, ya cuando es la responsabilidad es de uno, pues, ahí no se te puede pasar nada. Entonces, ahí es donde, pues, realmente uno, pues, realmente le pone bien atención al detalle. Muchas Me gracias. pone por aquí Carlos, sí, ¿no? ¿De qué? Me pone por aquí Carlos en un mensajito, dice: "¿Cuándo es necesario anticipar que las preguntas van a ser abiertas o cerradas?". Esto va a depender principalmente de la estrategia para la refutación, cuando hablamos del contrainterrogatorio. Eh, Porque, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? Y esto, insisto, es regla. Si es el interrogatorio, el directo, es decir, que tú fuiste el oferente del testigo, tus preguntas tienen que ser abiertas, para que el trabajo del testigo sea descriptivo. Ahora, cuando es el contrainterrogatorio, si es pregunta abierta o cerrada, pues va a depender de qué es lo que queramos evidenciar. Si queremos evidenciar a lo mejor que el testigo es falso, yo en mi experiencia lo que te puedo recomendar es que sean preguntas abiertas, descriptivas, que busques sacarle detalles al testigo, desde que te diga, ¿no? Más o menos qué hora era, eh, no sé, o sea, detalles específicos de a lo mejor cómo iba vestida, ¿no? Cómo iba vestido la parte, porque, por ejemplo, ¿no? Insisto, esto pasa mucho en materia laboral, ¿no? De que se dan cuenta porque los despidieron ahí en la puerta de entrada de la fuente de trabajo, ¿no? Pues que digan, por ejemplo, si tenía, eh, uniforme puesto, ¿no? Y a lo mejor te van a decir que no. Entonces, y a lo mejor es una empresa donde, pues, sí ocupan a lo mejor un traje industrial o algo que sea muy vistoso, ¿no? Entonces, de alguna manera, insisto, son dependiendo, ¿no? Muchas veces la estrategia de refutación en el contrainterrogatorio, si la pregunta será abierta o cerrada. Cuando van a ser cerradas en un momento determinado, pues, es principalmente para poner en contraposición lo que se menciona principalmente, por ejemplo, en demanda o contestación, con lo que está mencionando el testigo. Entonces, ahí es donde podemos hacer las preguntas cerradas y sobre eso, pues, hacer la mención, ¿no? De que, pues, hay ciertas contradicciones, ¿no? Entre lo que se mencionó en su momento con lo que está declarando el testigo. Entonces, insisto, va a depender absolutamente de la estrategia de refutación, si son preguntas abiertas o cerradas, pero insisto, esa es la libertad que tiene el contrainterrogatorio, libertad peligrosa, insisto, ¿no? Incluso, porque justamente, pues esta libertad va a implicar la responsabilidad de buscar, ¿no? Cuál es la forma que vamos a lograr esa refutación. Me pone por aquí Jesús, dice: "¿Qué pasa si se concluye que un testigo está declarando con falsedad?". Si es muy evidente, no me tocó a mí, le tocó por ahí a un colega, hay veces que algunos jueces sí piden que se devista al Ministerio Público para que se inicie, pues, conforme a lo que marca el Código Penal, ¿no? Por falsedad de declaración ante autoridad. Entonces, hay veces que no, hay muchos jueces que, pues, obviamente, pues, se dan cuenta, ¿no? O sea, esa es la ventaja del juicio oral, ¿no? Y de esas grandes bondades que yo le encuentro al juicio oral, ¿no? De que es el juez el que se está dando cuenta ahí de la actitud procesal de las partes. Entonces, cuando es muy notorio la falsedad, pues, el juez obviamente no le va a conceder valor probatorio.
pero insisto, hay jueces muy estrictos que en algún momento, pues sí, llegan a solicitar la intervención del Ministerio Público. Entonces, ahí también hay que tener cuidado nosotros como oferentes, pues no ofrecer testigos falsos, ¿no? Principalmente. Y si, digo, por ahí me llegaba a decir un maestro, ¿no? Que si vamos a hacer las cosas mal, hay que hacerlas doblemente bien, ¿no? O sea, si vamos a ofrecer un testigo que no es, pues hay que prepararlo 2 o 3 veces mejor de lo que prepararíamos a un testigo normal. Entonces, digo, no es una recomendación, pero, digo, yo entiendo, ¿no? El papel como litigantes que de repente, pues, tenemos que desarrollar con las herramientas que a veces el cliente ni siquiera nos da, ¿no? Sino que hay que buscarlas. Entonces, pero insisto, tener mucho cuidado con este tema porque, insisto, el tema, ¿no? Dentro de los beneficios y desventajas del sistema como está actualmente de oralidad, pues, es que el juez, ¿no? Si es muy estricto, pues iba a pedir la intervención del Ministerio Público. Entonces, insisto, tener mucho cuidado, porque pues lamentablemente hay veces en las que no solamente sale embarrado el testigo, ¿no? Sino pues también uno como abogado, porque pues al primero que van a voltear a ver feo, pues va a ser el abogado, porque casi seguro y es un sesgo mucho de los juzgadores de que va a decir, no, esto fue idea del abogado. Entonces, tener cuidado, ¿no? Porque incluso preguntarle al cliente con toda honestidad si los testigos que nos está proponiendo realmente se percataron de los hechos que son necesarios, ¿no? Para que indicarle, ¿no? ¿Sabe qué? Porque si no, pues para prepararlos mejor. Entonces sí, insisto, tener cuidado. Bueno, por aquí Alison dice los prohibidos, sí. Digo, realmente, eh, digo, finalmente, me acordé mucho de un profesor que me tocó en una especialidad de proceso civil que, eh, nos decía, ¿no? Que pues él daba clases de técnicas de litigación también, y no propiamente de ética, ¿no? Que si queríamos clases de ética, pues nos metiéramos a clases de ética. Entonces, digo, aquí pues, les puedo decir lo mismo, ¿no? O sea, realmente esta no es una clase de ética, yo conozco cómo es la práctica y lo que les puedo recomendar es eso, ¿no? O sea, si lo van a hacer mal, pues hay que hacerlo doblemente bien. Bueno, vamos a ver eh, técnicas de objeciones. Esta también es una parte muy importante dentro de los procesos de oralidad, porque, y se los comentaba yo el día de ayer, realmente el papel del juzgador es muy pasivo, muy, muy pasivo en el desarrollo de las audiencias orales, en el sentido de que, pues, pueden dejar pasar preguntas que normalmente en interrogatorios que antes se hacían escritos, pues, se calificaban como no legales y, pues, no pasaban, ¿no? Pero ahora no hay este filtro. O sea, aquí la cuestión es, digo, insisto, hay jueces que sí llegan a hacer todavía la calificación de preguntas, hay otros que ya no. Entonces, digo, en un momento determinado, sí tener, pues, muy a la mano estos recursos, ¿no? De las técnicas de objeción, ¿no? Porque, insisto, son importantes que las recuerden, porque si no objetamos o si no impugnamos, alguna pregunta y el testigo la contesta, pues puede ser perjudicial para nuestros clientes. Y eso también es algo que tenemos que preparar a nuestros testigos, ¿no? De que cuando se les haga un contrainterrogatorio, pues que en un momento determinado se esperen 5 segundos, ¿no? Antes de contestar. ¿Por qué? Porque justamente para establecer si nosotros vamos a hacer algún tipo de objeción a la pregunta. Entonces, yo siempre les recomiendo a mis testigos, cuando llego a ofrecerlos, que se esperen unos 5 segunditos, o sea, que cuenten 5 para ver si no voy a hacer yo algún tipo de objeción, ¿por qué? Y esto, también es muy común, muy seguido, de que preguntan, se quiere objetar la pregunta, pero el testigo ya contestó. Y, pues, ¿qué hace el juzgador? Dice: "Pues, ya contestó". O sea, ya, o sea, en un momento determinado ya no se pudo impedir, ¿no? Que el testigo contestara, ¿no? Que muchas veces, pues, también, hay órganos jurisdiccionales, hay jueces que, pues, que sí tienen esa, pues, llamémoslo, ¿no? Esa cortesía con los litigantes de buscar aclararle al testigo, ¿no? Que espere un momento, ¿no? Antes de responder justamente por un tema de objeciones. Hay jueces que no. O sea, si uno no le explicó al testigo, pues ni modo, ¿no? Y si contesta antes de objetar, pues ni modo. Contestó antes de objetar y pues ya se considera respondida la pregunta. Entonces,
En un momento determinado, pues aquí la técnica es muy sencilla, ¿no? En el sentido de que, pues, la contraparte va a arrojar la pregunta y nosotros tenemos que hacer la objeción y, pues, obviamente indicar en qué sentido, ¿no? Ahorita les voy a mostrar varios sentidos en los que se puede hacer una objeción, y pues indicar, ¿no? Y hacer un pequeño argumento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de que es una pregunta repetitiva, pues, ¿sabes qué? Pues es que eso es algo que ya contestó el testigo. Entonces, ya el juez en su momento le va a preguntar a la otra parte, ¿no? Al que la formuló, si quiere defender su pregunta, es decir, si quiere formular algún tipo de argumento para defender su pregunta y que el testigo la conteste, o si la reformula, ¿no? O sea, si digo, y esto nos puede pasar a nosotros, ¿no? O sea, si a nosotros nos objetan una pregunta, ¿no? Y estamos viendo, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes qué? Pues sí, realmente ya la contestó. Reformulo, ¿no? O la retiro y ya no quiero preguntar más, pues también se vale, ¿no? A lo mejor ya estábamos acabando nuestro interrogatorio. Entonces, digo, insisto, muchas veces también, ¿no? Y eso es algo que también siempre he recomendado, pues buscar, eh, pues elegir bien nuestras batallas, ¿no? No nos vamos a aferrar a una pregunta que a lo mejor nosotros sabemos que a lo mejor era un buscapiés, ¿no? Y justamente nos la están objetando, porque pues es especulativa, ¿no? Es sobre una situación que a lo mejor no ha manifestado del todo el testigo y pues nada más era una mera especulación y a ver si contestaba. Pero pues si la contraparte la cachó y no la objeta, pues igual lo mejor sería retirarla o a lo mejor hacer una reformulación si es que es posible. Entonces, básicamente esa es la técnica de cómo se desarrolla la objeción. O sea, realmente es algo muy rápido. O sea, hablamos de que se pregunta, se objeta en el momento, este, se desarrolla el por qué la objeción e insisto, el juez en su momento, pues en este principio de contradicción, pues va a decir, ¿no? Si se reformula o si se quiere defender la pregunta. Ahora, eh, objeciones específicas, puede ser porque sea sugestiva, que esto, por ejemplo, ¿no? En su momento yo se los comenté en el contrainterrogatorio, sí podemos hacer preguntas sugestivas que en un momento determinado, pues, implique, ¿no? Que, pues, dentro de la misma pregunta lleve, un poco la afirmación, pero, por ejemplo, en el interrogatorio directo esto no es posible. Entonces, las sugestivas, pues no, insisto, normalmente lo que se busca es que sea un trabajo descriptivo y justamente por eso una pregunta sugestiva no es permisible. La pregunta sugestiva puede servirnos para hacer justamente una pregunta cerrada, ¿no? Porque ya estamos buscando nada más que confirme o niegue el testigo. Entonces, por ello es permitida. También tenemos lo que es una pregunta argumentativa o la objeción de pregunta argumentativa, ¿no? Que en un momento determinado el el que está preguntando, pues, más que ahora sí que como los memes, ¿no? Más que pregunta es una opinión. Entonces, ¿qué implica esto? Que muchas veces se le llega a buscar preguntar al testigo cosas que no son susceptibles de las que se pueda percatar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? Si supongamos, no sé, un juicio, supongamos, a lo mejor de guarda, custodia de alimentos, donde se habla de un tema de, violencia familiar, ¿no? Y que a lo mejor uno de los testigos, pues, se le pregunta, ¿no? Si sabe que la persona ha sentido miedo, ¿no? De su pareja, ¿no? Su expareja. Pues, eso es algo, pues, argumentativo, porque, pues, el testigo no es susceptible de que, pues, se haya percatado de los sentimientos, ¿no? O al menos no de una forma directa. O sea, el testigo, o sea, a lo mejor se lo pudo haber dicho, se lo pudo haber comentado, pero no es algo de lo que se pueda percatar de forma directa. Entonces, ahí nada más es una cuestión, insisto, más que otra cosa, como una opinión y reafirmar algún tipo de opinión. También tenemos lo que son las preguntas compuestas, donde, no es que estén 100% prohibidas, pero, hay que tener cuidado con ellas, sobre todo cuando pudieran en un momento determinado ser, o combinarse con una pregunta ambigua, ¿no? Que en un momento determinado estamos desarrollando varios hechos dentro de la pregunta y, pues, a lo mejor el testigo ya no sabe ni qué contestar, ¿no? Porque a lo mejor aceptando una cosa va a rechazar otra o simple y sencillamente no se entiende del todo la pregunta. Que, por ejemplo, ahí insisto, incluso si nosotros preparamos muy bien a nuestros testigos, yo por lo general lo que les digo, que no contesten nada que no entiendan. O sea, si la pregunta no fue clara y no la comprendieron, que se nieguen a contestarla.
Y me han tocado, pues, testigos que afortunadamente sí hacen caso, ¿no? Porque también tenemos testigos que por mucho que los preparamos, no hacen caso, eh, que sí, en un momento dado, pues sí piden que se les aclare la pregunta porque no saben exactamente qué les están preguntando, no entienden la pregunta. Y yo lo que les digo es que usted puede decir que no va a contestar algo que no entiende, y está en todo su derecho, ¿no? Porque normalmente los juzgadores dan la razón en ese sentido, ¿no? Que efectivamente, o sea, ¿cómo va a contestar algo que no está comprendiendo, una pregunta que no está comprendiendo? Entonces, insisto, tener cuidado, ¿no? Con preguntas compuestas y ambiguas o poco claras. También preguntas capciosas. ¿En qué sentido? En un momento determinado, y esto suele pasar mucho con los contrainterrogatorios, que en un momento dado buscamos presuponer hechos no probados, ¿no? O sea, que a lo mejor por ahí, dentro de nuestra pregunta, ya estamos afirmando algo que no se ha desarrollado en el interrogatorio. Entonces, ahí nada más, estas preguntas capciosas o insidiosas, tener cuidado con ellas, eh, porque hay veces en las que ahí sí me ha tocado ver que los jueces de forma directa intervienen y dicen: "No, esta es una pregunta insidiosa, hay que reformularla". Entonces, son de las pocas veces en las que sí los jueces llegan a intervenir sin necesidad de una objeción directa, ¿no? Igual cuando, por ejemplo, son las preguntas, compuestas, también llega a pasar que los jueces intervienen de forma oficiosa para pedir que, que se reformule la pregunta. También tenemos la pregunta especulativa, ¿no? Que es la que les comentaba yo hace rato, ¿no? Que pues busca que el testigo pues imagine o adivine situaciones o hechos que a lo mejor pues no, todavía no han quedado bien acreditados dentro del procedimiento. Entonces, pues no, digo, ahí también no es posible que el testigo pueda desarrollar una pregunta especulativa. Entonces, nada más también tener cuidado con eso. También que se asumen hechos no probados, que va muy relacionado con la especulativa, ¿no? Que en un momento determinado, dentro de nuestra propia pregunta, ya estamos haciendo afirmaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con la forma en la que presentamos preguntas. Si nosotros nos damos cuenta que la pregunta conlleva una afirmación, eh, podría ser materia de objeción. Entonces, nada más tener cuidado. También cuando son irrelevantes o impertinentes. Esto, por ejemplo, sucede mucho cuando la pregunta no tiene relación con la litis. Entonces, si, si no tiene como tal un fin dentro de lo que es un hecho litigioso, pues es impertinente, es irrelevante. Entonces, en un momento determinado, pues no, o sea, se puede objetar, ¿no? En el sentido de que pues no es necesario que la responda porque pues no tiene un objeto litigioso claro, y pues no, o sea, si vamos a preguntar situaciones que están fuera de litis, incluso ahí también me ha llegado a tocar ver que hay en menos casos, ¿no? Pero muchas veces los órganos jurisdiccionales llegan a intervenir también de forma oficiosa para evitar ese tipo de preguntas, porque pueden llegar a indicarlo tal cual, ¿no? Que pues es un hecho que está fuera de litis. Y pues finalmente lo que es pregunta repetitiva, ¿no? Que pues es tratar de reformular una misma pregunta de otra forma, pero si ya se contestó, pues ya se contestó. O sea, ahí no hay necesidad de ser tan, pues llamémoslo repetitivos. Esto es un vicio que se tiene sobre todo en materia escrita, ¿no? Donde buscamos que un hecho lo preguntamos de 5 maneras diferentes, y pues bueno, ahora con juicio oral va a ser muy complicado que se permitan ese tipo de prácticas, ¿no? Yo lo celebro, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, ¿no? Yo en materia escrita, mis interrogatorios pues eran de unas 10, 15 preguntas, ¿no? Y ya desarrollando por ahí la calidad del testigo, ¿no? Que si conoce a las partes, porque las conoce, desde cuándo y todo eso, ¿no? Toda esa parte de preparar la calidad del testigo. Entonces, digo, en un momento determinado, sí es importante, ¿no? Que se establezca que las preguntas repetitivas, ¿no? En el sistema oral, pues ya pueden ser objetadas de forma directa y pues que si, sobre todo, si ya se contestó, digo, supongamos que a lo mejor no se haya contestado y se está reformulando, pues no cabría dentro de una pregunta repetitiva porque pues no se ha contestado, se está reformulando nada más. Pero si es algo que ya se contestó, pues sí se puede objetar de repetitiva y que pues ya fue contestada, ¿no? Que el testigo de alguna manera ya desarrolló la información que se le estaba pidiendo. Entonces, por ahí les voy a hacer llegar una tablita con estas objeciones específicas y con algunos ejemplos para que lo tengan un poquito más claro.
Porque esto es algo que sí es mucho de práctica, ¿no? El cómo darse cuenta qué objeción es la que tengo que utilizar. Entonces, eh, de hecho, por ahí en una versión pasada de este taller fue justamente uno de los talones, ¿no? Con los que llegaron a participar, ¿no? Porque buscaban la objeción y hay veces en las que, pues bueno, la querían meter dentro de una categoría que no era, pero bueno, ¿no? Se buscaba por ahí hacer pues ciertos arreglos nada más, ¿no? De, sabes qué, mira, o sea, a lo mejor la objeción está bien, pero a lo mejor no la categoría hacia la que la estás orientando. Entonces, pues nada más es como, pues tener esa agilidad, ¿no? Buscar de qué manera puede ser la calidad específica de la objeción. Y que insisto, que en un momento determinado puede ser más de una, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con el tema de las compuestas y ambiguas, son muy comunes que sean igual. También las especulativas con la que se asumen hechos no probados. Las irrelevantes, pues por ejemplo, ahí no hay mucho, ¿no? que hacer, pues si no tiene relación con la litis, es pregunta impertinente y no pasa nada. Entonces, pues nada más como que tener muy claro, ¿no? Qué tipo de objeción son las que tenemos disponibles, ¿no? Ahí tener nuestra baraja de objeciones que podemos hacer valer. Ahora, algo bien importante, ¿no? Y que les dije yo que íbamos a ver, ¿no? Porque pues, esto finalmente es técnicas de litigación oral en lo general. Y esto, pues sí es algo que está más orientado por allá en la materia penal, que es el tema de la prueba documental o material, que ya vimos por ahí, ¿no? Que alguien nos comentó el día de ayer que se estaba pidiendo por ahí en algunos juicios civiles, ¿no? Que, insisto, a mí se me hace, pues absurdo porque pues el código no lo contempla. Y están usando una figura de la materia penal, porque incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales sí contempla, ¿no? La incorporación de pruebas documentales y incluso hay una justificación, ¿no? Dentro de lo que es la propia regulación de la ley, porque recordemos que en materia penal, pues primero son datos de prueba, ¿no? O sea, pues están en la carpeta de investigación, el juez de control y como tal, pues no desahoga estos datos de prueba. O sea, cuando ya se desahogan, ya son medios de prueba, ¿no? Y el que los desahoga es el juicio, el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, en un momento determinado, por eso es que se requiere de una incorporación, porque estos no han tenido conocimiento de estos datos de prueba que se van a convertir en medios de prueba. Entonces, ahí está la justificación de por qué en materia penal sí es necesaria esta figura, ¿no? Y por qué en las otras materias no. Entonces, insisto, ¿no? Eso es como que una crítica que traigo yo ahorita en contra del sistema, ¿no? De algunos juzgados en materia civil familiar con el Código Nacional, porque, insisto, están queriendo aplicar una figura que no corresponde. Entonces, pues bueno, en un momento determinado, en materia penal, pues no basta con que el documento esté en el expediente, sino que como tal se tiene que establecer, pues así que su existencia, su desahogo en audiencia. En materia penal, pues relativamente es de estas partes muy técnicas, pero cuando ya tenemos por ahí, pues, llamémoslo como que, pues un buen ejemplo a la mano, pues ya nos damos una buena idea de cómo desarrollar esto con cualquier otro documento. La cuestión con los documentales en materia penal es de que todas tienen un origen, ¿no? Ya sea un informe homologado, ¿no? Una pericial, fotografías, todo tiene un origen, ¿no? Dentro de la investigación y un autor. Entonces, y estos autores normalmente van a ser llamados a juicio como testigos. Entonces, primero que otra cosa, pues vamos a tener pues ciertos pasos a desarrollar para incorporar la prueba. Entonces, pues este es un proceso mediante el cual el testigo es el que las introduce y las reconoce para que se formalicen en el registro del juicio. Entonces, obviamente aquí tenemos que pues desarrollar un caminito a seguir, que obviamente pues depende qué doctrina lean. ¿No? Les pueden decir que son 7 pasos, les van a decir que son 6 pasos. A mí me gusta y esta secuencia de 8 pasos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues establece desde mi punto de vista, pues la parte más específica
de cada uno de los pasos a seguir. Primero, pues tenemos el primer paso que es sentar las bases. ¿En qué sentido? ¿Cómo se sienta una base? Primero que nada, pues se tiene que establecer la introducción del documento en el interrogatorio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, si tenemos una pericial y es el perito el que va a realizar su testimonio, pues bueno, obviamente, pues tenemos que preguntarle si él fue el que elaboró el, el documento, ¿no? Si él hizo el informe o si él hizo la pericial. Entonces, con esas preguntas que nosotros vayamos haciéndole, ¿no? Sobre el trabajo que realizó como perito, pues vamos sentando las bases, ¿no? Para que en un momento determinado, pues se tenga el contexto, ¿no? Del documento que se va a incorporar. Y pues bueno, después se hace lo que es una solicitud. ¿De qué? De que en un momento determinado se permita exhibir el documento al testigo para que lo identifique. Entonces, en un momento determinado, ahí es también donde se hace lo que se le conoce como control horizontal, ¿no? Que en un momento determinado es, pues nada más pasarle su copia a la contraparte. Eso es el control horizontal. Pero es importante porque hay veces en algunas doctrinas no lo contemplan y si es un paso que, pues si no se hace, se ve mal en la audiencia porque van a decir, y esto por lo general el tribunal de juicio va a decir, y la copia y para su contraparte, entonces sí es importante, ¿no? Que se haga ese control horizontal porque justamente ahí es donde pues se va a dar el principio de contradicción. Entonces se permite exhibir al testigo el documento, se entrega una copia para la contraparte. Y pues bueno, obviamente ya una vez teniendo el documento a la mano, pues se le pide al testigo que haga el reconocimiento, es decir, que indique si reconoce, ¿no? Que en un momento determinado cuenta con su firma o que él fue quien elaboró el documento. Entonces, con esa exhibición y ese reconocimiento, pues ya se sienta como tal la base de que, pues sí, efectivamente el testigo fue quien desarrolló ese documento, ¿no? Lo que en un momento determinado, pues ya se le llega a considerar como el testigo idóneo, ¿no? Porque es el que desarrolló esa investigación. Y pues bueno, ya cuando hablamos de reconocimiento, ya podemos pasar a lo que es la publicidad, ¿no? Que implica en el desahogo del contenido, ¿no? Que es, pues ya una vez reconocido, se procede a darlo a conocer formalmente al tribunal. En un momento determinado, por ahí el Código Nacional de Procedimientos Penales sí nos marca que se puede prescindir de la lectura integral del documento, ¿no? O sea, no es necesario que se haga la lectura completa para hacer este, eh, pues publicidad del documento en el juicio, pero, por ejemplo, sí podemos hacer, por ejemplo, una lectura de porciones relevantes, ¿no? Donde, sobre todo, cuando hablamos de periciales, pues las conclusiones son importantes, entonces, pues no está de más, ¿no? Desarrollar las conclusiones, sobre todo si durante el desarrollo del sentamiento de las bases, pues ya desarrollamos, pues, cuál fue el trabajo del perito. Y pues ya una vez que tenemos esta lectura, ¿no? Esta publicidad que se le dio al documento, pues nada más se hace lo que le llaman la incorporación formal, ¿no? Que nada más es una manifestación al tribunal de enjuiciamiento de que se solicita que el documento pues se considere que ha quedado incorporado como prueba, así tal cual. Entonces, esos son los pasos. A lo mejor ahorita suena, a lo mejor sencillo, lo sobresimplifiqué, porque además, insisto, este suele ser un tema en el que incluso en algunos lugares dan cursos solamente sobre incorporación de pruebas documentales y materiales. Creo que desde el Centro Carbonell tienen un curso específico sobre prueba documental y material, y es justamente todo enfocado a cómo incorporarlas. Entonces, porque, insisto, muchas veces nada más como que tener un buen ejemplo a la mano de cómo hacerlo, y porque realmente no es, fíjense, aquí dice Alison que es un diplomado y lo está cursando, y justamente es todo enfocado a esta parte, ¿no? Me parece que lo da la maestra Carla Pratt, ¿no? O lo da alguien más, porque digo, que yo sepa, lo anuncian que lo da ella.
Es muy buena penalista, muy buena abogada penalista. De hecho, yo llego a recomendar algunos de sus libros, este, y realmente yo creo que lo valioso de ese diplomado es justamente esta parte de que les expliquen cómo hacer la incorporación de pruebas. Entonces, no sé exactamente cómo se los expliquen ellos, ¿no? Pero, digo, insisto, porque hay diferentes doctrinas cuando hablan de los pasos a seguir, ¿no? Para la incorporación de la prueba. A mí me gusta esta de 8 pasos, porque creo yo que es la más detallada, ¿no? Que no se nos pasa nada, ¿no? Que en un momento determinado eso es lo que puede llegar a ponernos de nervios, ¿no? En, en audiencia de juicio, ¿no? Y pues a lo mejor nada más como teniendo estos 8 pasos así como incluso, ¿no? En un post-it por ahí en nuestro expediente de, son 8 pasos para incorporar la prueba y los vamos desarrollando e incluso pues ahí en la audiencia los vamos palomeando conforme los vamos cumpliendo, es más fácil desarrollarlo. Entonces, insisto, a lo mejor muchas veces es dice David, dice, buenas noches, Lee, dice, ¿podría escribir el nombre de la Lee que le imparte, por favor, clases? Para posteriormente buscar los libros que ha publicado de antemano, gracias. Si quieres te lo paso, es del Centro Carbonell, es de la maestra Carla Prat, pero dice que sí son distintos ponentes. Pero bueno, o sea, principalmente lo anuncian que es de ella, ¿no? Directamente, y tiene libros muy interesantes que de hecho yo les voy a mandar por ahí una lista de bibliografía recomendada en materia de oralidad, ¿no? Para que la puedan consultar. Digo, dista mucho muchas veces la teoría de la práctica, pero pues si no tenemos la teoría, pues no la podemos aplicar en la práctica. Entonces, pues sí es importante también tener como que estas nociones teóricas importantes. ¿Alguna duda que tengan en relación a esta parte de la incorporación de prueba documental y material? Que yo sé que es un tema que a lo mejor, insisto, no creo, tal vez lo estoy sobresimplificando, ¿no? Que pues mi intención siempre, y yo creo que pues, no, si han visto mis videos, pues busco tratar de simplificar los temas, ¿no? Porque obviamente podemos partir de un caso muy, 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 muy complejo, ¿no? Donde a lo mejor sea complicado al hacer este tipo de incorporación, pero yo creo que partir principalmente de un caso básico es importante para que tengan las nociones generales y que sobre de esto ustedes ya lo sepan aplicar pues a cualquier otro y cuando pues ya venga a lo mejor ya un caso más complejo, eh, teniendo bien las bases puedan llegar a desarrollarlo. O sea, ya ahora sí que ya sin miedo. Entonces, más que nada por eso lo hago así. Entonces, si no hay dudas, vamos con lo que es el siguiente tema, que es alegato de clausura, que en un momento determinado eh, pues principalmente al menos la forma en la que a mí me gusta que se lleguen a desarrollar, y como les comenté por ahí en la sesión del día de ayer, es un poquito complicado, ¿no? Porque sobre todo cuando, pues sí desahogamos nuestras pruebas en la audiencia, que vamos a desarrollar nuestros alegatos, pues si no tenemos bien nuestros apuntes se nos pueden llegar a pasar ciertas cosas. Entonces por eso es importante tener algo en que apuntar. Entonces, aquí en un momento determinado lo que tenemos que hacer es organizar por hechos clave y no por pruebas. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber juicios en los que tengamos una carga probatoria impresionante. O sea, hay veces en las que exageramos nosotros o exagera la contraparte y son muchas pruebas las que se han desarrollado. Entonces, pues sí tener cuidado nada más ahí con esa parte. Y en un momento dado, cuando lo hacemos por hechos, pues se tiene que indicar qué prueba lo acreditó, ¿no? Si fue una, fueron varias pruebas lo que lo acreditaron. Se tienen que reforzar, perdón, con fragmentos de testimonios, documentos o peritajes, es decir, si hay ciertas partes muy específicas a las que queremos que el juez le haga caso, ¿no? Que, sabes que es que el testigo, ¿no? Y que no se le olvide que el testigo dijo esto. Entonces, como que hacer ese reforzamiento, y también, obviamente, a señalar las contradicciones del adversario, ¿no? Es decir, si dentro de la teoría del caso de la otra parte hizo un compromiso probatorio que no cumplió, pues hacérselo mención al juzgador, ¿no? ¿Sabes qué? Es que la teoría del caso de la otra parte estaba sustentada en que este hecho y este hecho sucedieron. Y su compromiso probatorio es que de esta prueba, de esta prueba, de esta prueba lo iba a acreditar y pues en el desarrollo de la secuela procesal no se dio el cumplimiento de ese compromiso probatorio, ¿no? Entonces, pues sí hacerlo obviamente pormenorizado. Y obviamente
pues, usar frases, ¿no? De que pues, se acreditó con la testimonial o que el perito afirmó, o sea, indicarle, ¿no? Cuál fue la prueba específica por medio de la cual nuestro compromiso probatorio quedó saldado, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, es una forma más sencilla de poder estructurarlo, porque si lo hacemos por pruebas en lo particular, nos podemos llegar a confundir y podemos también llegar a confundir al órgano jurisdiccional con estos alegatos de clausura. Entonces, si lo hacemos por hechos relevantes, pues ya podemos englobar varias pruebas sobre un hecho particular. Ahora, otra parte importante que se está dando tanto en materia penal como en materia civil y familiar, porque lo contempla también ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es la audiencia para aclaración de agravios. Y esta es una audiencia que suele malinterpretarse en el sentido de que muchos colegas por ahí piensan que es una oportunidad como para ampliar sus agravios y no. Entonces, vamos a ver exactamente cómo desarrollar. Esta audiencia, en un momento determinado es, ya sea que seas el promovente de la apelación o el que se adhiere, pues en un momento determinado es justamente nada más aclarar agravios. Es decir, no vamos a desarrollar agravios novedosos, porque ahí es donde pues se desnaturaliza realmente la forma en la que tenemos que desarrollar esta audiencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer exactamente? Asegurar que el tribunal de alzada comprende con claridad los agravios. Esto quiere decir que en un momento determinado, si hay cierta ambigüedad en nuestros conceptos de violación o agravios, pues nada más hacer ciertas aclaraciones o precisiones. Podemos en un momento determinado, este, buscar a lo mejor reforzar la argumentación, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor se me pasó por ahí que hay una jurisprudencia obligatoria, ¿no? Relacionada a mi agravio, ¿no? Ah, bueno, lo podemos hacer, pero ya no es algo novedoso, sino nada más es un refuerzo. Me pregunto por aquí, Alison dice, ¿es una audiencia tipo de ley en materia administrativa? No propiamente. Esta audiencia de aclaración de agravios es la que se lleva en segunda instancia, ¿no? Por parte de lo que es la alzada, y únicamente tiene por objeto la revisión, por así decirlo, del tema de los conceptos de violación o de los agravios. Entonces, sí tiene una naturaleza muy específica, porque aquí en un momento determinado, eh, como parte promovente, pues sí, nada más es como puntualizar muy bien lo que ya se expresó sin salirte de lo que pues ya tienes ahí manifestado. Obviamente, y esto también es algo que, pues, es un vicio de los órganos jurisdiccionales, se supone que la dirección de una audiencia de aclaración de agravios tiene que ser todavía más reforzada por parte del órgano jurisdiccional. Es decir, que aquí realmente los magistrados sean los que hagan las preguntas de que puedan llegar a tener relación a los agravios hechos valer. Entonces, si ellos tienen alguna duda, porque a lo mejor no se puntualizó algo, no se comprende del todo, pues la causa de pedir, que yo no soy fan de la causa de pedir, yo soy más fan de, del silogismo, pero bueno, igual puede llegar a suceder que a lo mejor el silogismo no se haya entendido del todo, ¿no? Y que requieran algún tipo de aclaración. Insisto, esta es una audiencia que en la teoría eh, la conducción tiene que ser reforzada, ¿no? Por parte del órgano jurisdiccional, pero lamentablemente en la práctica muchas veces como que dejan al litigante ser el que tenga el desarrollo de la audiencia y la alzada pues tiene un papel muy pasivo, cuando no, o sea, realmente tiene que ser los magistrados quienes hagan las preguntas y pues ya el litigante sea el que responda. Eso como parte promovente. Como contraparte, pues lo que uno puede hacer es responder sobre las aclaraciones hechas, ¿no? Indicando si se tiene que subsanar alguna ambigüedad adicional, contrastar la postura, obviamente, de los agravios aclarados, y obviamente, pues también si la otra, si la alzada tiene preguntas para la otra parte, pues también hacer las aclaraciones pertinentes. ¿Qué tenemos que evitar? ¿No? Y esto, insisto, ¿no? Introducir nuevos agravios. No es posible. O sea, incluso, insisto, los magistrados muy seguramente van a indicar que no se deben introducir agravios nuevos en la aclaración de agravios,
Tampoco se puede, pues habla, ¿no? De ampliar ni mejorar sustancialmente la motivación del recurso. Eh, ¿En qué sentido? ¿No? Porque yo les digo, bueno, pueden hacer mención, por ejemplo, de jurisprudencia obligatoria que sea necesaria para resolverlo, pero esto también no puede implicar que esta audiencia sea pues una ampliación de tu recurso. O sea, no. O sea, solamente puedes indicar, ¿no? Que es como, pues de forma adicional, ¿no? A lo ya expuesto, pues también se tiene esa jurisprudencia que incluso, pues si es de aplicación obligatoria, pues se deja ahí, ¿no? A consideración de la alzada que pues se tiene que aplicar. Y también, pues no extender el objeto de la apelación, porque en un momento determinado, pues sería como buscar, ¿no? Que esta audiencia, pues sirva como una extensión de el término para expresar agravios, que en un momento determinado, pues no, o sea, no podemos llevar preparados nuevos agravios o extendernos sobre la pretensión del recurso en esta audiencia de aclaración de agravios. Y también, como contraparte, pues también no podemos buscar intentar presentar agravios propios, ¿no? O sea, si nosotros no hicimos nuestra adición, no podemos buscar hacer agravios de adhesión en esta audiencia. No es posible porque ya pasó el término para eso. Tampoco podemos ampliar la defensa más allá de lo que se relacionó con los agravios originales. Es decir, en su momento ya nos dieron vista con los agravios. Si acaso podemos indicar si de las preguntas que se le hizo por parte de la alzada hubo la aclaración necesaria o no, o si de estas aclaraciones pues realmente pudiera desprenderse que los agravios son infundados o inoperantes. Y también no podemos aprovechar esta audiencia para introducir nuevos datos o pruebas, no es el objeto. Entonces, nada más como que tener esa precaución, ¿no? De no introducir cuestiones novedosas. Yo creo que ese es el mayor error que se comete en esta audiencia. Me pone por aquí, Carlos dice, como apelado en la audiencia de declaración de agravios, recomienda solo se inicia lo que manifiesta el apelante en la propia audiencia. Propiamente sí. De hecho, insisto, se supondría que el deber ser es que esta audiencia vaya más conducida por los magistrados, que sean estos los que pues expresen cuáles son los agravios que se tienen que aclarar. Y si no hay agravios que aclarar, pues realmente el uso de la voz es muy limitado. O sea, no podemos aclarar agravios que no han pedido que sean aclarados. Por eso digo yo que esto es un vicio del órgano jurisdiccional, porque a mí de las que me ha tocado ver, no, no se hacen preguntas. O sea, buscan que sea el litigante el que aclare los agravios, pero no. Los que tienen que pedir la aclaración son los magistrados. Entonces, si los magistrados no piden aclaración y dejan al litigante que hable pues de todos sus agravios y miren que de repente me ha tocado ver algunas apelaciones con 10, 15, 20, 30 agravios, ¿no? Que parecen libros, parecen tesis, pues no acabamos jamás. Entonces, por eso insisto, el deber ser de esta audiencia es que sea la alzada, que sean los magistrados quienes desarrollen pues, las preguntas, ¿no? ¿Cuáles van a ser los agravios que se tienen que aclarar? Ese es el deber ser, ¿no? Obviamente, pues va a depender que, pues, cómo nos capaciten a los juzgadores, ¿no? Porque, pues, lamentablemente, entre la elección judicial y la puesta en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al menos con el tema civil familiar, pues lo veo complicado. Y en el tema penal, pues traemos el mismo vicio, que realmente no se hacen preguntas, que ojo, la aclaración de agravios en materia penal es pues relativamente opcional, ¿no? Pero en materia civil familiar, pues sí es considerada pues más específica. Entonces, a ver cómo nos va con esas materias. ¿Alguna duda con lo que hemos visto el día de hoy? ¿No? Conste, ¿eh? Ya cuando empecemos con las simulaciones, van a salir todas las dudas, van a ver. Bueno, ahora sí, vamos a ver el tema de las simulaciones. Dice por aquí, ya le dio miedo. No, digo, realmente, el chiste aquí es que practiquen. O sea, finalmente, idealmente es mejor que tengan aquí la retroalimentación de lo que puede llegar a pasar en la práctica, ¿no? Que más allá de lo que les pueda llegar a pasar en la vida real, ¿no? Por eso, insisto, ¿no? Este taller pues tiene por objeto que mejor se equivoquen aquí a que se equivoquen con un cliente.
¿no? O que al rato los anden subiendo, ¿no? Ahí, en un video de Facebook, ¿no? De abogados regañados en audiencia, o sea, no. Digo, idealmente es mejor, digo, aquí no los voy a revocar, ¿no? No se preocupen por eso, pero pero lo que sí vamos a hacer, no, para que conozcan un poquito, ¿no? Cómo va a estar la dinámica. Yo voy a tratar de ser un juez muy, muy, muy pasivo. O sea, yo voy a dejar que ustedes hagan el uso de la voz, únicamente voy a conducir el debate, pero pues lo que ustedes quieran manifestar, manifiéstenlo. ¿Sale? Entonces, ya tienen el rol que les mandé y les comentaba, vamos a desarrollar el día de mañana para que se preparen lo que es audiencia laboral y audiencia mercantil, ¿sale? Para que chequen ahí a quienes les toca, ¿no? Que es a Carlos y Allison. Me dice por aquí Carlos que le tocó ser MP y nunca está en una audiencia penal. Justamente, pues es un poquito también la dinámica de este taller, que salgan un poquito de la zona de confort de las materias que ya dominan. Este, Digo, finalmente te va a tocar por ahí tener una carpeta de investigación. No me acuerdo, digo, por ahí les voy a hacer algunas precisiones específicas ya en su momento, ¿no? Algunos de ustedes, depende del rol que les haya tocado, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre todo los que son testigos o peritos, pues sí llevan como que ciertas instrucciones particulares. Entonces sí les voy a hacer llegar por ahí sus instrucciones particulares. También les recomiendo que en un momento determinado, si ustedes están viendo que tienen testigos que de parte de ustedes que tienen que desarrollar, pues en un momento dado buscar, ¿no? Que cómo desarrollar sus testimonios. Dice Alison que viene de puros derechos humanos. Igual, digo, realmente sí es muy diferente, ¿no? La cuestión litigiosa, pero insisto, digo, realmente como ejercicio, ¿no? Yo creo que, pues espero que sea, pues, valioso, ¿no? Para ustedes el tener esta experiencia previa, ¿no? Pues, de un proceso simulado a, pues, ya un proceso real, ¿no? Que, insisto, voy a ver si les encuentro por ahí materiales adicionales que les pueda servir, sobre todo en materia penal, ¿no? Donde puedo entender, ¿no? Que en un momento determinado, pues, pueda haber cierta problemática, ¿no? De cómo desarrollarlo, pero sobre todo con falta de experiencia, pero igual, no se preocupen, como nos salga y ya sobre eso, pues vamos a hacer las aclaraciones, ¿no? Y la retroalimentación. Entonces, insisto, el día de mañana arrancamos audiencia mercantil, audiencia laboral y les hago llegar ahorita en un momento lo que son los expedientes de todas las audiencias que vamos a simular para que ya tengan la información y pues se vayan preparando sobre todo, pues sí los de mañana, pero las de mañana están pues, relativamente fáciles, ya van a ver ustedes los expedientes. Más que nada los que pues son un poquito más complicados son los de la audiencia civil, familiar y penal. De hecho, lo más seguro es que la penal vaya a ser la última que vamos a desarrollar. Entonces les voy a pasar por ahí el calendario ya de cómo vamos a quedar con las simulaciones, pero sí, nada más anticipar que mañana es laboral y mercantil, ¿sale? Dice, ¿y las demás audiencias que se van a desarrollar? Sí, justamente, yo creo que también ahorita les paso el calendario completo, pero sí, lo más seguro es que la penal vaya a ser la última, porque es con la que, pues ya en sesiones anteriores con este taller, pues es con la que más nos hemos llegado a tardar. Y lamentablemente cuando encima la audiencia civil con la familiar, pues sí nos extendemos un poquito. Entonces, pero pues también no puedo pues dejarles una audiencia pesada para mañana, para sobre todo cuando se tienen que preparar. Entonces, por eso prefiero desarrollar esas dos audiencias mañana y ya pues dejarlas más pesadas para jueves y lunes, ¿no? Y que tengan un poquito más de tiempo, ¿sale? Entonces, si jueves yo veo que no nos da tiempo, pues ya pues nos extendemos, ¿no? Incluso, digo, yo no tengo problema si por alguna razón yo veo que los 5 días no nos dan, ¿no? Que son 3 días de simulación, y yo vea que a lo mejor necesitamos un día más, pues yo sin problema les agendo un día más, ¿no? Si ustedes también no tienen inconveniente. O sea, aquí lo importante es que podamos desarrollar los ejercicios de forma adecuada, ¿sale? Para que no se queden con las ganas y tampoco les corte la inspiración al momento de que desarrollen sus argumentos. Entonces, pues bueno, les mando en un momento la información y pues por la sesión de hoy sería todo. Muchas gracias, colegas. Que tengan una excelente noche, que descansen y nos vemos mañana. Muchas gracias, maestro. Que Gracias, descanse. buenas Hasta noches. mañana. Gracias, buenas noches.